estás haciendo, Aries, siempre? ¿Qué vas a hacer? El pentagonal. ¿Un qué? Un prisma pentagonal. Pirámide cuadrangular, ya está. Pirámide triangular. ¿Esta es la triangular? Bueno, la cuadrangular yo la hago, ¿verdad? Prisma pentagonal y lo más. Pirámide pentagonal. No puedo hacer mucho. Bueno, la cuadrangular. Ahí voy. No asusten, pero aquí hay una arañita. Nada más complácela. Es una araña simple porque... Ahí está. Con ellas. La voy a meter aquí. No la pises. Se metió abajo del libro. De aquí son 4. Sí, de base. Son 4 de base. Es un 4 de base y luego ya los... Bueno, vamos con Todas las pirámides terminan en pico, entonces es la pirámide cuadrangular. Vamos. Gabriel, ayúdame a mover. ¿Cómo van? Escuela Primaria Luis Alexandra. Apodaca Nuevo León. Quintos. Ok, ¿qué van a presentar? Las figuras geométricas. Ok, ¿qué dijo? Las figuras geométricas. Ok, bueno, dime alguna característica de tus figuras geométricas. Que tienen vértices y aristas. Vértices, aristas y los lados, ¿cómo se les llamarían? En vez de lados son caras. Bueno, cada una de las figuras, ¿sí? Su nombre se le da a partir de su ¿qué? De su base. De su base. Por ejemplo, Héctor, ¿cómo se llama esta figura? Pirámide cuadrangular. Ok, ¿sabes por qué se le llama pirámide? Porque tiene 4 lados. No, 4 No. lados. Que termina en pico. Porque termina en pico, ¿ok? Entonces, todas las pirámides terminan en pico. Y el nombre de la pirámide se le da dependiendo de la base que tenga, ¿ok? Fer, ¿cuál es el nombre de aquella pirámide? Sí. Pirámide triangular. ¿Por qué se llama pirámide triangular? Porque la pirámide porque termina en pico y triangular porque tiene la base de triángulo. De triángulo, ¿ok? Héctor, ya dijimos que tienen caras, vértices y aristas, ¿sí? Cuéntame los vértices de esta figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Ok. vértices. Vértices. Señálame cuál es un vértice. Esos son los vértices. Fer, cuéntame las aristas, de este prisma triangular. 1, 2, 3. Señálalas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cuántas aristas tiene? 9. 9. Y Gabriel, cuéntame las caras de este prisma que tienes aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tienes 7 caras. ¿Cómo se llama este prisma? Prisma pentagonal. Prisma pentagonal. ¿Por qué prisma pentagonal? Porque, o sea, de ¿Su base qué forma tiene? un pentágono. Un pentágono. ¿Muy bien? Somos de la escuela de visualización de Apodaca Nuevo León. Ok, ¿qué me van a presentar? Desde la geometría. Cuerpos geométricos. Ujú. Bueno, ¿me pueden decir algunas características de los cuerpos geométricos? Digo, A ver. ¿Las pirámides siempre terminan en punta o terminan en un pico? ¿Me puedes señalar cuáles son las pirámides que están ahí? A ver, díganme los nombres. Pirámide triangular ¿Por qué se llama pirámide triangular? porque tiene 3 lados. No, porque su base Sí, porque su base es de 1. es un triángulo. La siguiente, Romina. Pirámide pentagonal. ¿Y por qué se llama pentagonal? Porque su base es de un pentágono. Ujú. Y la siguiente, Fabiola. pirámide cuadrangular. ¿Por qué se llama cuadrangular? Porque exactamente cuadrado. No sé, yo no sé. Su base es cuadrada. Su base es cuadrada. Su base es cuadrada. Ok. Bueno, todas estas figuras tienen 3 características en específico, ¿sí? Caras, vértices y aristas, ¿sí? Ok, Fabiola, cuéntame cuáles son los vértices
de esta figura, que es un prisma rectangular? Entonces, ¿qué tiene? ¿8 qué? Digo, 8 aristas, ¿Eh? Aristas. ¿Eh? Ay, vértices es la que sí. Bueno, vamos a ver. Romina, cuéntame los vértices de esta figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. ¿10 qué? Vértices. 10 vértices. Fue la primaria especializando a tomar Ok, y me van a hablar de... de unos cuerpos geométricos. Cuerpos geométricos, o también se les llaman ¿cómo? Prismas. Ok, bueno, vamos a ver en específico. Todas estas figuras se encuentran ¿en qué dimensión? ¿Cuántas dimensiones tienen? 3 dimensiones. 3 dimensiones. ¿Me podrían decir cuáles son las 3 dimensiones? Altura, Alto, ancho, ancho y... Alto, ancho y... largo. y largo. Ok. Bueno, Alexa, todas estas figuras tienen, aparte de que son las 3 dimensiones, tienen 3 características. ¿Sí? ¿Cómo se le llama a toda esta? Por ejemplo, esta parte de aquí arriba es la que. ¿Es una qué? Es una cara. Estas bolitas de plastilina son los vértices. Y los palillos de dientes o los palillos de brocheta son Aristas. aristas. Ok. Bueno, vamos a ver. Erika, ¿cuál es el nombre de esta figura? Pirámide triangular. Pirámide triangular. Dime cuántos vértices tiene. Cuenta los vértices que tiene. 1, 2, 3, 4. ¿Tiene cuántos vértices? 4. 4 vértices. Javi, ¿cuántos aristas tiene esta figura? ¿Cuántos? Cuéntalos ahí, con cuidado. Aristas. 8 aristas. Ok. Todos los que terminan en pico. De 15. Ok. Bueno, ¿qué es lo que van a presentar? Ok, cuerpos geométricos. ¿Son figuras en 2D o en 3D? ¿Y cuáles son las 3 dimensiones que tienen? Y alto. Ok. Bueno, estas figuras son en 3D. ¿Saben cómo se les llaman a todas las figuras o cuerpos geométricos que terminan en pico? Son pirámides. ¿Y todos los demás? Son prismas. Ok. Bueno, Santiago, ¿cuáles son los vértices? Las bolitas de plastilina. Marlon, las aristas. Ok. ¿Y cuáles serían las caras? Los lados. Por ejemplo, esta figura, ¿cuántos vértices tiene? Señálame cuáles son y cuántos vértices tiene, Sofía. Entonces, ¿esta figura cómo se llama? Pirámide cuadrangular, porque su base es un cuadrado. ¿Y cuántos vértices tiene? 5. 5. ¿Cuántas aristas tiene esta figura? 4. Nomás tiene 4 aristas. 8. Tiene 8. ¿Les puedes contar, Santiago? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Y bueno, en general, ¿nombre de esta figura? Prisma pentagonal. Prisma pentagonal. ¿Por qué se llama prisma pentagonal? Porque su base es un pentágono. ¿Ok? Sí, es todo. Muchas gracias. Estamos. Un aplauso para él, chavos. El grupo. El grupo de quinto C de la escuela primaria de San Pablo en la Podaca Nueva León. Ok. Y bueno, ¿de qué me van a hablar? De los cuerpos geométricos. Cuerpos geométricos. Aparte de, bueno, cuerpos geométricos, aquí vienen 2 características, ¿sí? Estos que terminan en pico
¿Cómo se llaman? Pirámides. Se llaman pirámides. Todos los que terminan en pico se llaman pirámides. Todos los demás, ¿cómo se les llaman? Prismas, ¿sí? Bueno, el nombre de un prisma se le da dependiendo de su base. Por ejemplo, vamos a ver, Gaby, ¿cuántos, lados o caras tendría este prisma? 7. Tiene 7. Vamos a contarlos. Tiene, este lado es 1, 2, 3, 4, 5. El de arriba 6 y la base 7. Bueno, ¿qué forma tiene? ¿Qué forma tiene este prisma? Es un pentágono, entonces es un prisma ¿qué? Pentagonal. Carla. Ok. ¿Cuáles son los vértices de una figura? ¿Cuáles son los vértices? ¿Cuáles son los vértices? Los vértices son las bolitas. Son las bolitas de plastilina. Las bolitas de plastilina son los vértices. Estos de aquí, señálame cuáles son los vértices. Por ejemplo, ¿cuáles son los vértices de esta figura? Señálame cuáles son los vértices. Cuéntame, ¿cuántos vértices tiene esta figura? 6. Tiene 6 vértices. Samara, ¿cuántos aristas? Bueno, para empezar, ¿cuáles son los...? María Luis Elizondo, y ahorita les estoy presentando los cuerpos geométricos. Ok, vamos a ver. ¿Me puedes explicar sobre los cuerpos geométricos? Los cuerpos geométricos son caracterizados por que tienen 3 dimensiones: Ok, ¿cuáles son las 3 dimensiones? alto, Largo y ancho. Alto, largo y ancho. Y bueno, ¿en qué se diferencian estos cuerpos geométricos, Pato? porque Porque unos tienen Por ejemplo, estos de aquí con estos de aquí, ¿en qué son diferentes? ¿Estos terminan en qué? en altura. No, terminan en qué? Punta, perdón. En punta o terminan en pico. ¿Y todos los que terminan en pico se les llaman? Pirámides. Pirámides. ¿Todos los demás qué son? ¿Son cuerpos geométricos o también se les llaman prismas. prismas? ¿Cuál es el nombre de este? Pirámide triangular. ¿Y por qué se llama pirámide triangular? Su base es un triángulo. Porque su base es un triángulo, ¿ok? Todas esas figuras en general tienen caras, vértices y aristas. ¿Me puedes decir, Emiliano, cuáles son los vértices de esta figura? Son los palillos. No, los vértices. ¿Cuántos vértices tiene esta figura? 8. ¿Cuántos? Bueno, dime, Ignan, ¿cuántos aristas tiene esta figura? Tiene 5. Tiene 5 aristas, que serían los 5 palillos, ¿sí? 1, 2, 3, no tiene 5, tiene 6 aristas. Aquí están. Ok, ¿me puedes señalar cuáles son las aristas? Los palillos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son los aristas. Y, Pato, ¿cuáles son las caras de esta figura? ¿Cuántas caras tiene? Para empezar, ¿cuántas caras tiene esta figura? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene 8 caras. Bueno, a ver, vamos a ver. No tiene 8 caras. Chéquenle bien, cuéntenle. 4. Tiene 1, 2, 3, 4 y la base 5. Entonces, ¿cuántas caras tiene? 5. Tiene 5 caras en general. ¿Ok? Bien. Bueno, ¿sería todo? Muchas gracias. Damos bien un aplauso para él, chavos. Todos. La primaria Luis Elizondo del grupo de quinto C. Hoy los traemos los cuerpos geométricos. Como pueden ver, el cubo, los vértices y de todo. A ver, bueno, ok. Características de estas figuras en específico. ¿También? Todas terminan en pico. Ok, y si terminan en pico, ¿qué son? ¿Cómo se les llaman? Pirámides. Pirámides. Todos los demás, ¿qué tipo de figuras son? ¿Son qué? Son prismas. Ok, bueno. ¿Me pueden decir el nombre de este prisma? Prisma
pentagonal. Ok, ¿y por qué se le llama pentagonal? Porque son de 5 lados. Porque su base Su base es de 5 lados. tiene 5 lados. Y bueno, todas estas figuras están en 2D o en 3D. En 3D. ¿Se saben cuáles son las 3D? O sea, las 3 medidas. ¿Cuáles son? Alto, largo y ancho. Ok. Y bueno, entonces el nombre de una figura se le da dependiendo de su ¿qué? Base. De su base. Entonces, esta pirámide está aquí. ¿Cómo se llama? ¿La pirámide qué? Cuadrangular. Y vamos a ver. Ok, este prisma que está aquí, ¿cómo se llama? Prisma triangular. Hola, somos de la escuela primaria Luis Elizondo, quinto grado, y hoy les vamos a presentar los cuerpos geométricos. Ok, bueno. ¿Algunas características de los cuerpos geométricos? Son largos, Tienen, bueno, para empezar, ¿están en 2D o en 3D? en 3D, En 3D. ¿Y los 3D significa que son tres qué? tres dimensiones. 3 dimensiones. Y bueno, ¿cuáles son las 3 dimensiones? Largo, Largo, ancho ancho y alto. y alto. Ok. Dime algunas características de estas figuras. Que tienen aristas, A ver, ¿cuáles son las aristas? Por ejemplo, los palillos. Ujú. vértices que son las hojas de plastilina. Las bolitas de plastilina es donde se unen las aristas. ¿Y cuáles son las caras? Los lados. Los que representarían a los lados. ¿Cuál es el nombre de esta figura? Prisma rectangular. Prisma rectangular. Y bueno, ok. ¿Por qué se le llama prisma rectangular? Porque su base sería un rectángulo. Bueno, vamos a ver. ¿Cuál es el nombre de esta? Pirámide triangular. ¿Y por qué se le da el nombre de pirámide triangular? Porque termina en pico. Bueno, todas las pirámides terminan en pico. ¿Pero por qué se llama triangular? Por su base. Porque su base es un... Soy de quinto C de la escuela Luis Elizondo. Bueno, venimos a hablar de las figuras geométricas llamadas pirámides y Ah, tiempo. ¿Cuáles son las pirámides? las que terminan en pico. Las que terminan en pico son las Pirámides. pirámides. Estas 3. Ok. ¿El nombre de las otras, Aries? Son prismas. Prisma cuadrangular o cubo, Fuerte. el prisma pentagonal y el prisma rectangular. Ok. Les pregunto. ¿Cómo se le da el nombre a este prisma? Por los 5 lados de su qué? De su forma. De su forma o específicamente de su base. Ok. Bueno. ¿Me puedes explicar, Andrés? ¿Todos tienen qué? Todos tienen cara y base. Cara. Bueno, todos tienen cara, que sería algo. O alguna base, sí, específicamente. Tienen vértices, Bueno, ¿cuáles son los vértices? estas bolitas Ajá. azules. Sí. Están en representación de los vértices. Ok. ¿Y cuáles son las aristas? Las aristas son estos palos, Sí. los que conforman los lados. ¿Y las caras cuáles serían? Los lados. Todos los lados. ¿Ok? Bueno. Somos del grupo de quinto C de la escuela Luis Elizondo y pues son figuras geométricas. Bueno, esta no, esta bueno. no. Ahí se cayó el helicóptero. Y ¿Qué me puedes decir de las figuras que acaban de hacer? ¿O los que son qué? Ok, tienen 3 medidas o 3 dimensiones. ¿Cuáles son las 3 dimensiones? Alto, ¿qué más? Largo y ancho. Ok, ¿algunas características en específico de las figuras que hicieron? ¿O si me las pueden explicar? Las que terminan en pico son pirámides y las que no terminan en pico Son prismas. Ok, ¿qué más? ¿Qué tienen las figuras? ¿Todas tienen qué? todas tienen caras Ujú. Y aristas. Ok. Bueno, Brandon, ¿cuáles son los vértices?
Las bolitas de plastilina son los vértices. Ok. Eva, ¿cuáles son las caras? Es todo eso. O sea, lo que está aquí. Es como un lado, ¿no? Mira. Ok. Y Katia, ¿cuáles son las aristas? Los palitos. En este caso utilizamos ¿qué? Palitos de dientes y palitos de brochetas. Ok. Bueno, en sí todos en conjunto, ¿cómo se llaman? Figuras geométricas. Cuerpos geométricos. En sí. Y los que terminan en pico, son pirámides. Y los demás son Prismas. prismas. Y ahí está. Bueno, aquí tenemos una bandera. ¿Qué es esto? ¿Me lo pueden explicar qué es esto? Un helicóptero. Es un avión. Una bandera. Mucha patria. Los El soldaditos. helicóptero se cayó. Y un Sufrió un soldadito. Ok. Bueno, vamos a ver. ¿Qué me van a presentar, Ruth? Los cuerpos geométricos. Los cuerpos geométricos. Díganme algunas características de los cuerpos geométricos. Tienen 3 dimensiones, ¿sí? 3 dimensiones. ¿Cuáles son sus 3 dimensiones? Largo, ancho Y alto, ¿ok? Largo, ancho y alto. Bueno, eso es lo que le diferencia de las figuras en 2D. Estos cuerpos geométricos que tenemos aquí, aparte de sus 3 dimensiones que están en 3D, tienen 3 características principales, que es lo que estamos viendo. Tienen caras, ¿qué más? Y caras, aristas y vértices. Ok. Ruth, ¿me puedes contar cuántos vértices tiene esta figurota grandota? Vértices. Esos son los vértices, ¿sí? Los vértices son, que en este caso están representadas con ¿qué? Plastilina. Con las bolitas de plastilina. Briana, ¿cuáles son las aristas? Por ejemplo, de esta figura que tienes aquí, señálame cuáles son las aristas. Esas son las aristas. ¿Los qué? Los palitos. Bien. Ahora, Ángel, cuéntame cuántas aristas tiene esta figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,